y vamos a empezar el estudio de la epístola pastoral del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, la segunda epístola. Hoy día veremos el capítulo 1 y solamente los versículos 1 y 2. Y el tema que vamos a tratar es el llamado a sufrir y a bendecir en Cristo. Leemos entonces estos dos versículos. Y antes de empezar, si podemos orar, cierren sus ojos por favor y digamos: Padre Celestial, en tus manos nos ponemos, agradecidos por tu amor, tu cuidado, tu bondad, y porque has derramado tu gracia a nuestra vida, dándonos a Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador, en quien creemos para salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias, Señor. Y pedimos al Espíritu Santo que bendiga esta exposición de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos. Segunda de Timoteo, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Esta carta es la última que escribió el apóstol Pablo, dirigida a su hijo en la fe, su amado discípulo Timoteo, el pastor de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Tiene un acento especialmente dramático. Está escrita desde la prisión. Esta es su segunda en Roma, en condiciones muy duras. Y a diferencia de la primera vez que había estado preso en la capital del Imperio Romano, había estado en condiciones muy diferentes. Incluso pudo disponer de una vivienda independiente y en un régimen de cierta libertad para recibir a los suyos, como aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 28, versículo 30. Pero ahora es diferente. Está gobernando Nerón. Y es el año 67, quizás 68, después de Cristo. Y Pablo ahora es tratado como malhechor, maltratado, mal alimentado, sujeto con cadenas, probablemente a un cepo.
Pablo está consciente que va a ser ejecutado. Escribe: el tiempo de mi partida está cercano. Eso aparece en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Y a su difícil situación se añade otra triste condición, y que es el pesar que siente el apóstol por el mal comportamiento de algunos colaboradores e incluso el abandono de muchos, como es el caso de Demas, que se ha ido al mundo, u otros que simplemente lo han olvidado. Probablemente su salud estaba quebrantada por la insalubridad y el frío, para el cual no contaba con abrigo suficiente, como aparece en el capítulo 4, versículo 13. Solamente Lucas, el fiel médico, amigo personal de Pablo, permanecía a su lado. Y es en esta circunstancia que Pablo ruega 2 veces a Timoteo que lo venga a ver antes que llegue el invierno. Con todo esto tan difícil, el apóstol se mantiene fiel y agradecido siempre al Señor, incluso con gozo y esperanza. Es esta carta un testimonio precioso de este increíble hombre de Dios, un gran referente para todos nosotros. Esta epístola es considerada por muchos eruditos como un legado o testamento espiritual de fidelidad al Señor y al Evangelio hasta el final, como genuino testigo de Jesucristo, no solo a su generación, sino que también a las de todos los siglos por estos 2000 años, y así será hasta el fin. Es un testimonio notable de alguien que está preso en muy malas condiciones, que entiende que va a ser ajusticiado por el poder romano, pero no se autocompadece por su sufrimiento, sino que hasta el final se preocupa por los demás, por Timoteo, por los fieles en las iglesias, siendo así un genuino testigo del carácter de Cristo en él, en quien tiene toda su esperanza de vida eterna. Así es que iremos versículo por versículo para apreciar
el legado de este gran apóstol de Jesucristo. De sus últimas palabras en las semanas previas a su martirio en Roma. Leemos el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Habiendo sido atacado a través de sus años de ministerio, con muchos enemigos que cuestionaban su apostolado, porque aducían que no era uno de los 12 originales que compartieran con Jesús. Aquí da testimonio de que es apóstol, no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios. Y que lo que ha llevado a vivir según la promesa de la vida en Cristo Jesús, Él ha vivido en conformidad a ese llamado, tal como le advirtió el Señor desde el principio, en su conversión, cuando Jesús le comunica lo siguiente a Ananías en Damasco, en referencia al encuentro de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Entonces, esto que aparece en Hechos capítulo 9, y podemos leer del versículo 11 al 16, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno, le está hablando el Señor a Ananías, a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Claro, cuando él conoció al Señor, con la luminosidad de la visión, él quedó ciego por 3 días. Entonces aquí envía el Señor a este discípulo en Damasco, Ananías, a que vaya a imponer las manos a orar por Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, escogido por Jesucristo. Como sucede con toda persona llamada y escogida por el Señor para gobernar y ministrar en y a través de su iglesia,
tal como escribió precisamente el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Esto aparece en Efesios 4:11, en referencia a Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso, el apóstol Pablo da testimonio de que su apostolado no es algo de voluntad propia, que a él se le ocurrió un día, sino es voluntad del Señor. Y que el llamado implica padecer por su nombre. Esto es diametralmente distinto al mensaje que a veces llega por predicadores en internet, quienes enseñan otro evangelio muy diferente al de Cristo y prometen que a los conversos les espera un lecho de rosas y un futuro de prosperidad material. Pablo y todos los apóstoles, además de sus discípulos como Timoteo y Tito, sufrieron persecuciones y martirio, con la excepción del apóstol Juan, que murió de forma natural a avanzada edad, quizás unos 96 años, en la ciudad de Éfeso, y donde cuidó hasta el final a María, la madre de Jesús, la Virgen María, que murió en Éfeso. Precisamente, en 2 de Timoteo 3:12, Pablo escribe: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa. Y sucede. Incluso podemos recordar las promesas de Jesús a sus discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece, esto es no el opuesto de amar, aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Juan 14:26. Perdón. Claro, seguir al Señor en los términos de Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo, hasta el final, aunque incluyera persecuciones, peligros y la cárcel, su ejemplo es de fidelidad. Pasemos ahora al versículo 2 del capítulo 1. A Timoteo, amado hijo, una relación muy cercana como padre espiritual a un hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, esto es bien interesante y un aspecto notable. Como siervos de Dios, somos llamados a bendecir, actuando bajo la autoridad del Señor
y dando testimonio de lo que podemos otorgar en su nombre, que son tesoros preciosos. Gracia, el favor totalmente inmerecido de parte de Dios a alguno. Misericordia, extendida a pecadores que merecen ser enjuiciados severamente por su pecado y que en cambio les es extendida misericordia en vez de juicio de Dios, como lo hace y lo hizo con nosotros. Gracia, misericordia y paz, a la cual accede todo creyente beneficiado por la sangre del Cordero de Dios, derramada para perdón de nuestros pecados y que nos permite acceder a la redención en Cristo Jesús, que nos traslada de ser enemigos de Dios a estar en amistad con Él, y de quien recibimos paz. En este caso, con la bendición de Pablo a Timoteo. Y aquí podemos recordar lo que se llama la bendición aarónica, que aparece en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 6, del versículo 22 al 27, y que dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel. Les diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué moraleja podemos deducir de la bendición de Pablo a Timoteo? Primero, que Dios lleva al apóstol a bendecir a otro, sin reparar en sí mismo ni en las terribles circunstancias en que está, sino alguien que actúa como fiel vehículo de Dios para beneficio de otros. Además de el actuar con responsabilidad de ser portavoz de la Trinidad en su generación. Esto último es algo para meditar, que en Cristo ya no somos de nosotros mismos, sino que somos siervos del Señor para bendición de otros.
Terminamos recordando las palabras de Jesús en Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ese evangelio es el que enseñaron, predicaron y vivieron los apóstoles de Jesucristo. Ese ejemplo es el que estaremos estudiando en esta epístola de Pablo a Timoteo. Hoy día en la mañana me tocó dar una clase a un grupo en la iglesia sobre las consecuencias del pecado. Y una de las cosas que tenemos que estar muy atentos es, recordando el ejemplo que hemos visto del apóstol Pablo, recordar las palabras de Jesús. Evitar cometer ese pecado que muchas veces se observa en personas, en congregaciones, y que es la falta de amar al prójimo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La gente que no ama en las congregaciones son esas personas que cuando se acercan a uno, a poco andar, el tema de su conversación va a ser ellos mismos, su yo. Y pueden contar testimonios interminables de las grandes cosas que Dios está haciendo en su vida, los sueños que han tenido, visiones. Pero el tema es el yo. Y al frente tienen al prójimo y no lo ven. Se ve en las congregaciones gente que su tema es su yo. Si alguien empieza a hablar de esa manera, ya a uno le queda manifiesto: esta persona no ama. Uno tiene que olvidarse del yo y tiene que mirar al prójimo, preguntarle, interesarse. En lo que esté pasando, hacer preguntas. Porque nosotros hemos sido rescatados de una vana manera de vivir.
para dar testimonio del amor de Dios. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, en situación tan difícil, bendice a Timoteo. Su concentración no está en sí mismo, sino en el otro. Amados, que seamos conocidos por Dios por amar a los demás, dejando nuestro yo de lado y viendo a la otra persona en su necesidad. Que el Señor los bendiga y los lleve de gloria en gloria para asemejarse a Él cada día más. Seguimos la próxima semana con 2 de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3. Que el Señor los bendiga, amados. Amén. Amén.